este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos, dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, cántale, en mí. Vamos, dile, y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Vamos, dile, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos, dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, cántale, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recíbelo, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, que se escuche, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Te adoramos, Señor, tú eres grande. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a exaltar el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos vienen con alegría a la casa de nuestro Señor? Con tus palmas
Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que este miércoles, una vez más, nos podemos conectar para tener este tiempo de discipulado, este tiempo en el que la palabra eh, nos es impartida y sin duda alguna siempre la palabra nos deja una semilla que germina y que tiene que dar fruto en nuestras vidas. Bueno, pues en esta noche le doy muchas gracias primeramente al Señor que nos da la vida, nos da la salud y nos da la oportunidad de poder compartir esta palabra. Pero también agradezco a mis pastores que con mucho amor pues nos han conferido esta oportunidad y su confianza para poder llegar a cada uno de ustedes. Así que hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo y sin más preámbulos, ¿qué te parece si damos gracias al Señor por este tiempo y por su palabra? ¿Puedes inclinar tu rostro conmigo, por favor? Padre eterno, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos a través de internet, a través de este medio digital. Gracias Dios porque la tecnología también sirve, Dios, para que tu palabra sea extendida, tu palabra sea comunicada, Padre. Oramos porque esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros que la vamos a escuchar y que, Padre Santo, esa semilla que sea sembrada germine y dé un fruto de vida eterna. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya saben, estamos en la serie Los Milagros de Jesús y el día de hoy tenemos un capítulo nuevo al cual yo le he llamado con subtítulo Un milagro confrontante. Hemos visto a lo largo de esta serie muchas formas en las que el Señor Jesús ha manifestado o manifestó su poder, yendo desde el hecho de sanar a una persona, liberarla, rescatarla en medio de la tormenta. Y en todas estas manifestaciones de su poder, siempre las personas necesitadas reciben una respuesta de Dios. Pero yo quisiera que nos posicionáramos en algo más amplio. Y para esto me gustaría ponerte una ilustración. Suponte, hermano, o piensa en esta situación. Hay una madre afligida, triste y desesperada por la salud de uno de sus hijos. Este hijo de ella está muy enfermo, está hospitalizado y casi desahuciado por los médicos. Esta madre, en esa situación, clama a Dios con todo su corazón para pedir por la sanidad de su hijo. Gloria a Dios, es escuchada, ella recibe el milagro y su hijo recibe la sanidad. Pero entonces aquí viene una pregunta, hermano, y es donde quiero que nos pongamos a pensar. ¿Quién recibe la bendición de este? Es decir, del milagro. ¿Solo el hijo que estaba enfermo y recibió su sanidad? ¿O solo la madre que recibe la respuesta a su clamor? Ambos lo reciben, o alguien más aparte de ellas. Y cuando nos ponemos a pensar, pues dices, bueno, directamente quien es sanado es el que recibe el milagro. Ok, pero si la mamá es la que estuvo clamando, ella recibe respuesta a esa oración. Ahora, los médicos no verán que si ya había pues ya se le había diagnosticado algo que no podía ser sanado y ellos ven que Dios hace un milagro, ellos no recibirán algo, no serán impactados, los familiares, los amigos. Hermano, entonces si tú y yo nos ponemos a pensar, un milagro de Dios no solamente impacta a la persona que recibe el milagro. Entonces quiero que con esta idea entremos a esta palabra para que veamos que Dios siempre tiene algo más grande pensado que lo que nosotros podemos imaginarnos cuando pedimos algo al Señor. Entonces, mira, hermano, hasta este momento hemos visto cómo Jesús por medio de sus milagros nos enseña no solo a confiar en Él y en su poder, sino que también nos muestra que en su voluntad y su plan perfecto, al actuar, afecta tanto a quienes piden y reciben su milagro como a los que tienen el privilegio de ser espectadores de este milagro. Sí, hermano, todos los que de alguna manera pueden atestiguar un milagro de parte de Dios también son afectados, también reciben algo de parte de Dios. Ahora, también hemos visto que en los milagros de Jesús
no solamente nos muestra su poder y su gloria para reflejar que Él puede sanar, Él puede revivir a los muertos, Él puede dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos del enemigo, sino que también muestra esa autoridad para poner al descubierto lo que hay en el corazón de las personas. Entre ellas, quizás malas prácticas como lo que vamos a ver en este día. Además, los milagros de Jesús también fueron un medio por el cual fueron confrontados los líderes religiosos de su tiempo para poder valorar esa obediencia, y la voy a poner así entre comillas, esa obediencia que tenían a la ley de Dios que le había sido dada a Moisés. Entonces, bueno, entremos más en materia, hermano, y sigue conmigo a la cita que hoy nos toca leer, que está en Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Vemos que esta cita dice que Jesús sana a un hombre hidrópico o con hidropesia. Entonces, mira, hermano, lee conmigo por favor estos versículos, sigue con tu vista. Dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Hermano, si tú lees nuevamente con detenimiento esta cita, pues es una cita muy cortita, son 6 versículos y podríamos pensar que casi el milagro pasa pues desapercibido, porque la cita no nos habla tanto más que Jesús ve al hombre, lo sana y lo despide. Entonces, ¿cuál es el centro de esta cita? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Hemos visto en otros casos que el milagro pues nos deja ver claramente el impacto sobre la persona que recibe esta respuesta de parte de Dios. Pero aquí, si te das cuenta, si bien es cierto, la persona que estaba enferma fue sanada, Dios tenía un plan más allá de lo evidente a la simple vista. Entonces, bueno, vamos entendiendo. Yo te quiero hablar de 3 puntos sobre esta cita. Punto 1 es un día singular para la obra de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 1 de esta cita, que dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aquí en lo que me quiero centrar es qué día era en el que Jesús estaba viviendo este hecho. Era un día de reposo. Y yo no sé si tú tengas con mucha claridad entendido qué es un día de reposo. Y bueno, para poder entrar y comprender el mensaje de esta cita, donde Jesús conoce la ley y conoce el corazón de los religiosos que estaban cerca de él en ese momento, decide hacer un milagro en este día. De hecho, si te das cuenta, más adelante vamos a retomarlo, pero Jesús hace una pregunta enfatizando el día en el que estaban para que él pudiera obrar el milagro. Ahora, este día no es cualquier día, ya que desde el punto de vista religioso, déjame ponerle comillas, porque realmente las personas o los líderes religiosos del momento vivían tal cual una serie de normas, de dogmas, de reglas, que vamos a ver un poquito más adelante, donde se enfatizaban tanto más en la letra que en lo que Dios quería que ellos vivieran a partir de la ley que Él les había dejado. Entonces, Dios
tenía preparado por medio de Jesús que estos religiosos fueran confrontados con su realidad y que obviamente pues tuvieran la oportunidad de cambiar. Y mira, para esto vamos a las escrituras y vamos entendiendo un poquito. Vamos a ver qué importante era el día de reposo. Ve conmigo por favor a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versos 8 al 11. La palabra de Dios dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es bien importante entender esto, porque de hecho el versículo 8 empieza diciendo literalmente lo mismo. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? ¿Para descansar? ¿Para no hacer nada? ¿Para flojear? No, para santificarlo. Entonces Dios instituye el día de reposo como un día para la santidad, para la santificación. Entonces el día de reposo es muy importante desde el punto de vista de las ordenanzas de Dios. ¿Y en qué consistía? En que no se debía trabajar. Pero mira, entremos más en detalle en el día de reposo y ahora ve conmigo al capítulo 31 de Éxodo, versículos 12 al 17. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Hermano, veamos que en esta cita vemos con más énfasis la gran importancia que tenía el día de reposo, a grado tal que había un castigo letal para aquellos que lo profanaran. ¿Cuál era? La vida misma. Hermano, Dios marca un grado de importancia súbito. ¿Por qué? Porque Dios está instituyendo el día en el que Él quería que su pueblo le buscara. Para Dios es de suma importancia que tú y yo le dediquemos tiempo a nuestra relación con Él. ¿Puedes valorarlo? Ahora, fíjate, un ejemplo de que no solamente fueron palabras, sino que se llevaba a la práctica. Ve conmigo, por favor, a Números 15, versículos 32 al 36. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Bueno, hermanos, podemos ver a partir de esta cita que
tan importante era para Dios y que quería que el pueblo le diera esa importancia al día de reposo, que el castigo por no guardarlo era la misma muerte. Ahora, hermano, esto no lo decidió el hombre, fue Dios mismo, y Dios de esta manera quería asegurarse que el pueblo le dedicara al menos un día a la semana. Imagínate, hermano, que Dios de alguna manera estaba forzando a su pueblo a que tuviera comunión con Él. Ahora, esto es triste, hermano, porque de alguna manera era como que Dios estaba imponiéndolo. ¿Y sabes por qué? Porque en el corazón de las personas no hay por sí mismo, por una naturaleza humana, el deseo de buscar a Dios. De hecho, es todo lo contrario. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto no exime al pueblo de Israel. Esto que te acabo de leer, justamente, si me puedes decir, esto fue con los primeros hombres, y por supuesto, así fue. Sin embargo, el pueblo de Israel está hecho de lo mismo que los hombres que habla en Génesis, y de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, imagínate, hermano, Dios sabía que por sí mismo al pueblo no le iba a querer buscar. Entonces tuvo que orillarlos de esta manera para que lo buscaran. Qué triste, hermano. Qué triste que Dios haya tenido que hacer eso. ¿Y tú crees que eso hoy en día no esté sucediendo? Que haya gente que, lejos de querer buscar a Dios, prefieren evitarlo. Y más allá, que a lo mejor están yendo a la iglesia o leen su Biblia porque lo ven como una obligación más que un deleite, más que un anhelo de estar en la presencia del Señor. Eso sería tristísimo, hermano. Y yo te invito a que nos analicemos. ¿Cuánto anhelamos esa experiencia con Dios al leer la Biblia, al orar, al ayunar? ¿O lo hacemos, si es que lo hacemos, por obligación? Puedes comentar allí en la parte de comentarios, hermano. Pero yo creo que es algo importante en lo que debemos reflexionar. Punto 2. El milagro es un mensaje para los espectadores. Ve conmigo, ahora vamos a leer los versos, otra vez el 1, y vamos a unirlo al verso 2. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Quiénes acechaban a Jesús? Los mismos fariseos. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Mira, hermano, como te decía hace rato, las escrituras no ahondan en quién era la persona, cuánto tiempo llevaba con su enfermedad, como por ejemplo vimos el caso de la mujer de flujo de sangre, de la mujer encorvada, del de la mano seca. No hace mucho énfasis en la persona ni en la personalidad de este sujeto. Pero lo que sí dice es que esta persona fue vista por Jesús y recibe su milagro. Por supuesto que con este milagro es libre de su padecimiento. Un hombre hidrópico es un hombre que tiene una enfermedad donde retiene líquidos en el cuerpo. Generalmente, si tú vas y investigas un poquito en internet, por ejemplo, dice que generalmente esta acumulación puede ser a nivel del vientre, pero también suele suceder a nivel de los tobillos, de las piernas, de los brazos, y lo que causa es deformación. Pero junto con la deformación también causa fatiga y algunos otros malestares que son síntomas de que no está bien la persona. Entonces, no tenemos mucho detalle de cuál era la condición real de esta persona, cuánto tiempo había estado enferma. Sin embargo, a Jesús no le importó eso. Jesús lo que hizo fue sanarla. Y la sanó en el día de reposo porque él tenía un propósito más grande que solamente sanar a esta persona. No estoy minimizando el hecho de que la persona tenía una necesidad y el milagro de Dios impactó su vida, pero Jesús tenía algo más grande que enseñar a partir de este milagro. Entonces, podremos preguntarnos qué es eso más grande que Jesús tenía detrás de este milagro,
Y la respuesta es la siguiente: confrontar el corazón de los espectadores. Mira, Jesús no solo sabía quiénes estaban presentes, sabía que eran fariseos, pero también conocía las intenciones de su corazón. Mira, poniéndote un poquito en contexto, no voy a ahondar mucho en quién eran los fariseos, pero que de muchas maneras hemos escuchado quiénes eran ellos, pero eran una secta judía, era un grupo que tenía ciertas tendencias ideológicas del lado de religión. Por ejemplo, creían que los sacerdotes tenían que ser puros o que eran puros por ser sacerdotes, que la fe estaba basada en la providencia o en la divina voluntad de Dios. También creían en la resurrección de los muertos. Pero ¿sabes qué? Si tú le investigas un poquito, dentro de la ideología de los fariseos, decían que más allá de los mandamientos o de la ley que Dios le dio a Moisés y que le dictó y que Moisés escribió y luego se la leyó y se la compartió al pueblo, más que esto, la ley oral también fue transmitida a Moisés. ¿Y qué es la ley oral? La ley oral era básicamente ideas, conceptos, que a lo mejor sí estaban un poco sustentados en las escrituras o en la ley de Dios, pero que estaban basadas más en la voluntad y en las ideas y en las costumbres de los hombres. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en ello, pero quiero llegar a este punto porque los fariseos pretendían ser muy religiosos. Hoy en día a lo mejor ese término no lo ocupamos tanto, pero puedo decir, se querían pasar de espirituales o querían aparentar ser muy espirituales, pero solo era en la apariencia, hermano, porque en sus corazones no había una convicción de agradar a Dios. Sí, hermano, estaban, como te decía, una de sus convicciones era que el sacerdote, por ejemplo, por ser sacerdote, era puro. Y mi pregunta es, ¿será cierto eso? La pureza no te la da una posición, te la da la relación que tienes con Dios. Pero mira, para ir desenmascarando un poquito más este tema, ve conmigo por favor a Mateo 23, vamos a leer versículos del 1 al 4, donde Jesús acusa a los escribas y fariseos de lo que hacían. Mira, dice la palabra así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, en todo lo que Moisés enseñó. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira, brinca conmigo al verso 13 que dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos al verso 23. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Fíjate, estos son los 3 puntos que Jesús destaca de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermano, aquí estamos viendo que Jesús desenmascara a estos líderes religiosos diciéndoles lo que eran hipócritas porque aparentaban una cosa, pero en su corazón había otra. Y lejos de cumplir el propósito de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, vivían de apariencias. Entonces, estos espectadores que vieron el milagro de la sanidad de esta persona, solo buscaban o estaban con Jesús, muchos de ellos, para hacerlo caer en un error o tratar de tener un argumento para poderlo acusar y justificar el poderle hacer mal. De hecho, si tú lees, por ejemplo, en Lucas 11, 16, encontramos que dice, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Fíjate,
para tentarle. Mateo 12:14 dice, en este caso estamos hablando de cuando Jesús sana al hombre de la mano seca. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Te das cuenta? Lo tentaban para que cayera quizás en algún error. No sabían con quién estaban tratando. El mismo Hijo de Dios. Dios encarnado. ¿Cuándo lo iban a hacer caer? Pero bueno, ellos no lo entendían. Y querían, básicamente, tener un consejo para destruirle. Estas personas no estaban abiertas a recibir un mensaje de Dios. Ellos estaban cerrados a lo que creían y pensaban. Ahora, con este punto cerramos. El punto 3, que nos va a hacer entender qué es lo que Jesús quería hacer en la mente y en el corazón de estas personas que vivían de una manera inadecuada, justificándose y tratándose de escudar en las Escrituras. Punto 3, al descubierto. Mandamientos de hombres presentados como si fueran de Dios. Mira, vamos a leer los siguientes versículos del 3 al 6, dice así. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué tendría que preguntar Jesús esto? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, a los fariseos y a los escribas, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Mira, hermano, aquí Jesús confronta directamente a los religiosos con sus prácticas basadas en costumbres humanas, a las que justificaban transgiversando las Escrituras. Como que le ponían así un adornito de palabra, pero la llenaban de ideas humanas. Aquí, vimos anteriormente cómo, cuando hablamos del día de reposo, que Dios prohibió el trabajo en el día de reposo y el castigo que merecía el no respetar esto. Pero los religiosos justificaban su crueldad adicionando sus ideas humanas. Es decir, de hecho, si te vas un capítulo antes del que estamos leyendo, te darás cuenta que cuando Jesús sana a la mujer encorvada, el líder religioso reprende a Jesús y le dice que hay 6 días en el que se puede trabajar y en el que se puede sanar, y por qué lo tuvo que hacer en día de reposo. O sea, no solamente no había un entendimiento, sino había una cerrazón del corazón que no quería recibir de Dios. Entonces, esto nos habla de que hoy en día también podemos tener muchas corrientes ideológicas que se quieren tapizar o de alguna manera maquillar para verse cristianas, que desvían a la gente. El pastor nos ha hablado de varias que hemos identificado en las predicaciones, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad, donde enfocan que Jesús hizo una obra en la cruz para que tú y yo fuéramos ricos materialmente, cuando eso no es cierto. Transgiversan las Escrituras para poder dar un mensaje de hombre y manipular a la gente. Hermano, lo que te quiero decir es que tengas mucho cuidado con lo que escuchas. Gloria a Dios, porque en casa tenemos pan, un pan nutriente, un pan puro, un pan que viene de parte de Dios para nosotros. Si tú escuchas a alguien más, mi invitación es que tengas cuidado a quién escuchas y qué escuchas, porque podemos caer en enseñanzas de hombre que se quieren maquillar como si fueran de Dios. Ahora, mira, hermano, para justificar más lo que te estoy diciendo, Jesús confronta directamente esta mala práctica en Marcos 7, verso 6 en adelante. Dice el verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, Jesús en este momento puso ese ejemplo de los jarros y de los vasos
que si no estaban limpios no los podían usar porque era impureza. Y bueno, se fijaban en las cosas materiales más que en las del espíritu, más que en las interiores que agradan a Dios. Y como esas, muchas otras cosas. De ahí que ese líder que te menciono, que cuando Jesús sana a la mujer encorvada, le dice: ¿por qué sanas en el día de reposo si tienes 6 días para sanar? ¿Te das cuenta la cerrazón? Y el verso 9 de esta cita que acabamos de leer de Marcos 7, el verso 9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían transgiversado de una manera pues muy fuerte, a nivel muy profundo, las enseñanzas reales de la palabra. ¿Y qué había pasado? El pueblo había adoptado mucho de esto. Incluso, fíjate, Pablo es un ejemplo de que él vivía siendo fariseo, siendo letrado en las escrituras, bajo estas doctrinas basadas en enseñanzas humanas. Mira, ve conmigo por favor a Hechos 22, verso 3. Solo que yo a este versículo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Pablo decía: fui enseñado en la ley de nuestros antepasados, no en la ley de Dios. Imagínate, hermano, a qué nivel estaba esa mala enseñanza que había corrompido el mensaje de Dios. ¿Recuerdas lo que leímos en Mateo 23, el verso 23, que dice que dejaron lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe? Pues precisamente eso es lo que había perdido el pueblo de Dios al aprender enseñanzas. Entonces, cuando Jesús le pregunta a los fariseos: ¿es lícito sanar en día de reposo?, era porque él sabía que en su corazón ellos podían ver mal el que Jesús hubiera liberado a esta persona de su mal en día de reposo. Pero la enseñanza que vimos al inicio del día de reposo decía: no trabajar. Lo que estaba prohibido era trabajar, y lo que tenían que hacer era buscar a Dios. Pero tomando leyes, la ley de Dios, y transgiversándola con principios humanos, no podían aceptar un milagro de parte de Dios en el día de reposo. Esto es totalmente inaudito, pensar que la gente que debía acercar a Dios al pueblo no podría aceptar una manifestación de Dios en el día de reposo. Hermano, Jesús nos da una enseñanza de por qué sí es viable hacer esto en día de reposo. Mateo 12, 11 al 12 dice así: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esto no lo podía entender. Creo que tú y yo, hermano, no necesitamos ser muy espirituales ni letrados para entender que cuán bueno es este tema de que Dios pueda tener misericordia de alguien en cualquier momento. Y estas personas no lo entendían. Hermano, a lo que quiero llegar con esto es: ¿qué cosas en nuestra mente están arraigadas que nos han impedido ver la gloria de Dios en nuestra vida? Y no solo eso, sino recibir su bendición. Hermano, la Escritura nos dice literalmente: digamos no a las tradiciones humanas y a las falsas doctrinas. Mira, Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermano, ¿sabes qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo: conoce la palabra y discierne lo que ves y lo que escuchas. Hermano, sé un buen bereano. Todo lo que escuches que suene, que parezca a cristianismo, no lo consumas hasta no haberlo filtrado por la palabra de Dios.
Hermano, esto lo que nos dice también es que tú y yo tenemos un alto grado de responsabilidad de conocer las Escrituras. Así que, hermano, mi invitación es: lee más tu Biblia. Y, hermano, hay cosas que yo lo sé porque yo lo he experimentado. No entendemos de momento. Pues, hermano, pregunta. A lo mejor a quien le preguntes no sabe también, pero ya le metiste una duda buena para que estudie la palabra y te ayude a encontrar la respuesta. De hecho, yo no dudo que nuestro pastor nos puede ayudar también a poder aclarar cualquier duda que podamos tener. Hermanos, quiero darles 3 puntos que tomo de conclusión de esta escritura. Número 1, creo básico, importantísimo: debemos anhelar con todo nuestro corazón el día del Señor, no por obligación o por coacción, como fue el día de reposo, que el que no lo obedecía se tenía que morir, sino por amor a Dios. ¿Te imaginas si Dios tuviera que hacer eso con nosotros hoy en día? ¿Cuántos ya no tendríamos vida? ¿Cuántos preferimos irnos a la fiesta familiar? Nos preferimos recibir a una persona en el día del Señor que ir a la iglesia. ¿Quién es más importante, hermano? ¿Quién es más importante? ¿La fiesta o el Señor? ¿La otra persona o el Señor? ¿Un negocio o el Señor? Claro, no, Dios no cierra el tema tajantemente porque pueden haber emergencias y Dios lo sabe. Pero cuando ya es una práctica recurrente, debes valorar en tu corazón qué es más importante. Punto 2. Debemos despojarnos de todo aquello que hemos adoptado como enseñanza bíblica, citada de forma incorrecta y que afianza conceptos de hombres al transgiversar el mensaje de las Escrituras. Muchas de ellas las hemos comentado, o el pastor nos las ha comentado y las hemos entendido en las predicaciones, como esto que te decía hace un momento de las enseñanzas de la prosperidad. Hermano, mucho cuidado. Y si tú disciernes que hay algo en ti, es tiempo de desaprender, porque la palabra nos da la luz para poder ir en pos de lo que es correcto. Y punto 3. Despojémonos de toda actitud que nos asemeje a los fariseos, que solo sustentan el legalismo y nos hace perder la vista de la fe, la misericordia, el amor, la comprensión y la ayuda a nuestros hermanos y prójimos. En pocas palabras, quitemos de nuestra vida cualquier actitud que nos lleve a juzgar a los demás por medio de la palabra. Como hemos aprendido, la restauración de nuestros hermanos es nuestra responsabilidad también. Así que, hermano, estos 3 puntos que yo recibí del Señor y te quiero compartir, te invito a que los escudriñes y que le pidas al Señor que te haga entenderlos y que pueda haber un fruto de esa semilla en tu vida. Amén. En esta parte, te repito, el milagro fue el medio para darnos una enseñanza. Gloria a Dios por la persona que recibió su milagro, pero el Señor tenía esa enseñanza para nosotros: confrontar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón a la verdad de las Escrituras. Amén. Pues, hermano, vamos a orar para dar gracias al Señor por estas palabras. Padre, en esta noche una vez más agradecemos por el mensaje que tú nos has dado. Oro, Dios, creyendo que este mensaje será de bendición para mis hermanos como lo ha sido para mi vida. Gracias, Dios, porque siempre nos hablas con amor y conforme a lo que necesitamos. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues esto ha sido todo de mi parte en esta ocasión. Permíteme mandarte un fuerte abrazo en el nombre del Señor, esperando que no faltes el domingo para que estemos juntos para alabar al Señor y te sigas conectando a las próximas transmisiones. Te mando un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla.
Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.